Hasta ahora hemos visto los tres hombres principales de este periodo de los patriarcas, los tres patriarcas principales que son Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo sabemos que estos son los tres patriarcas principales? Bueno, básicamente la Biblia de una u otra manera, a través de varios pasajes, nos muestra que estos hombres son esos tres patriarcas principales de este periodo. Por ejemplo, en una ocasión Dios dice, o en muchas ocasiones en realidad Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces son los tres patriarcas a los cuales Dios hizo esta promesa tan particular, tan especial, y uno tras otro fue heredando esta promesa dada por Dios. Cada padre la heredó a su hijo, obviamente por la voluntad del Señor. Fue Dios quien, de una manera soberana, escogió quién sería en cada oportunidad el heredero de esa promesa. Abraham no dio la bendición a su hijo Ismael, que era el mayor, sino que dio la bendición a su hijo Isaac, que era el hijo especial prometido por Dios y quien nació por voluntad divina a través de un milagro que Dios obró en la vida de esta pareja, de Abraham y de Sara. De la misma manera, Jacob y Esaú nacieron en una manera especial porque tampoco Rebeca podía dar hijos, era una mujer estéril, pero Dios abrió el vientre de esta mujer para que pudiera concebir y tener a estos dos hijos. Y también Jacob, a su vez, tuvo a sus 12 hijos, a los cuales también bendijo y transmitió su fe en las promesas de Dios. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis breve, muy breve, para hacer una corrección, que el domingo pasado decíamos que las dos esposas de Jacob eran estériles. El miércoles estábamos revisando eso y solamente Raquel, ¿verdad? Raquel era estéril, Lea, la Biblia no dice que fuese estéril. Entonces era importante hacer esa pequeña corrección ahí con respecto a eso. Bien, pero Jacob también tuvo sus hijos, un hombre que decíamos la semana pasada experimentó múltiples aflicciones en su vida, pero incluso en medio de esas aflicciones Jacob pudo reconocer: Dios ha estado conmigo a lo largo de este camino. Dios le había dicho a Jacob: yo te llevaré a la tierra de Padán Aram, yo te traeré de vuelta y no te dejaré hasta que haya hecho contigo absolutamente todo lo que te he dicho. Y así como Dios manifestó, así Dios hizo con Jacob a su debido tiempo. Hemos visto también en la vida de estos patriarcas que de ninguno de ellos nosotros podríamos decir que eran hombres perfectos. Todos los patriarcas, sin excepción, fueron hombres que experimentaron dificultades, tuvieron debilidades en su vida, en su carácter, pero lo que nos muestra esto es que a pesar de que nosotros los seres humanos somos pecadores y somos débiles, tenemos un Dios todopoderoso que nos ama y que es fiel y que nunca nos abandona a pesar de eso. Dios siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a guiar, siempre nos va a dirigir y va a enderezar el camino de nuestras vidas para que nuestras vidas puedan cumplir su perfecto plan y propósito a pesar de las circunstancias a través de las cuales cada uno de nosotros pasamos. Y ya hemos insistido también, no hasta el cansancio, pero sí en varias oportunidades, que la fidelidad de Dios en ninguna manera puede ser una justificación para que vivamos vidas desordenadas. La fidelidad de Dios más bien es un incentivo para nosotros, un aliento para nosotros, para que vivamos para la gloria de Dios, para que le amemos, para que le sirvamos, para que procuremos cada día de nuestra vida caminar por la fe y en obediencia a nuestro Dios. Bien, como decía hace un momentito, este periodo de los patriarcas va a finalizar con la historia de José, que también es reconocido como uno de los patriarcas. Podríamos decir que José es el patriarca número 4. No es parte de estos tres patriarcas principales, Abraham, Isaac y Jacob, pero la palabra de Dios nos lo presenta también como un patriarca y nos lo muestra, entre otras cosas,
en el hecho de que gran parte del relato de la Biblia está dedicado a este hombre José. La importancia de José se muestra en el hecho de que la Biblia dedica por lo menos 9 capítulos a hablar acerca de la vida de este hombre. No sé si mis cálculos estarán bien, pero creo que habla incluso un poco más que de Isaac e incluso un poco más que de Jacob en algunas partes o porciones. Entonces José es un personaje importante dentro de este relato de la Biblia. Recordemos que Jacob, el padre de José, tuvo en total 13 hijos, 12 hijos varones y una hija mujer, llamada Dina. Los 12 hijos varones de Jacob, en el orden de su nacimiento, fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Dina, que es la única hija mujer, José y Benjamín. Y estos 12 hijos varones son los que dan el nombre a las 12 tribus de Israel, que posteriormente se van a constituir en la nación que Dios va a formar, que va a entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y de estos 12 hijos se reparte el territorio para que cada una de estas tribus tome posesión de ese territorio. Entonces, las 12 tribus de Israel vienen de los nombres de los 12 hijos de Jacob, y la descendencia de cada uno de estos hijos es la que da lugar a esas tribus que conforman la nación de Israel. Ahora bien, la razón por la que incluimos a José como patriarca, bueno, ya mencioné una de esas razones. La palabra de Dios dedica una buena cantidad de tiempo a hablar de este hombre, y lo cual nos indica que su vida es importante dentro del relato bíblico y la historia de la salvación de Dios. Pero también podemos ver que José es este cuarto patriarca por otras 3 razones. La primera de esas 3 razones es que Josué fue designado por Dios mismo como jefe de entre sus hermanos a través de 2 sueños que Dios le dio a José. José tuvo la oportunidad de tener dos sueños en los cuales él vio que sus hermanos iban a estar en una posición de servicio, de reconocimiento o de honor con respecto a José. En estos 2 sueños, básicamente, mostraba el Señor que sus hermanos se inclinarían ante él y los reconocerían. Esa parte la encontramos en Génesis capítulo 37, los versículos del 5 hasta el 11. Bueno, la vida de José, insisto, como lo he hecho con los otros patriarcas, es extensa y no podemos ver todos los detalles, así que yo estoy escogiendo algunas porciones principales para que podamos tener como el panorama general de este relato acerca de la vida de José. Génesis capítulo 37, versículos del 5 al 11. Dice la palabra: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es decir, aunque el sueño fue extraño para Jacob, Jacob no lo desacreditó, sino, primero lo regañó, ¿cierto? Le jaló las orejas por lo que estaba diciendo, pero en todo caso dice la palabra que Jacob meditaba
en estas cosas, pensando qué querrá decir lo que Dios ha mostrado a mi hijo y cómo se cumplirá o cuándo se cumplirán estas palabras que Dios ha mostrado a José. Entonces, Dios mismo, a través de estas experiencias, mostró que José tendría ese lugar principal entre el resto de sus hermanos. Otra de las maneras, como vemos que la palabra del Señor nos muestra que José sería este cuarto patriarca, la encontramos ya mucho más adelante en la historia bíblica. Han pasado muchísimas cosas que en un momento vamos a tratar de relatar en orden, pero para mostrar este punto de cómo la palabra de Dios nos muestra a José como patriarca, encontramos en Génesis capítulo 48, versículos 1 al 5, que el mismo Jacob, más adelante, llama a José su primogénito. Recordemos que el derecho de la primogenitura, en todo el contexto bíblico, bueno, como igual en nuestros tiempos, lo tiene por tradición, por nacimiento, el primer hijo varón nacido de una familia. En este caso, vemos que de forma reiterada, en la familia de Abraham, Dios ha revertido ese patrón. Porque en la familia de Abraham, Ismael era el mayor, pero Isaac recibió la herencia prometida. Luego en la familia de Isaac, Esaú era el mayor, pero Dios dijo, el mayor servirá al menor. Y ahora en la familia de Jacob, el hijo mayor de Jacob era Rubén. Pero, una vez más, Dios prefirió entregar ese título de primogénito a José. Y hay diversas razones en la Biblia por las que esto sucede. Una de ellas, Rubén, el hijo mayor, había mancillado el lecho de su padre. Porque Rubén tuvo relaciones íntimas con una de las concubinas de Jacob. Pero independientemente de eso, estaba dentro del propósito de Dios que José recibiera esta bendición de la primogenitura. Aquí entonces en Génesis 48, versículo 1 al 5, vemos que Jacob decide bendecir a su hijo con este derecho del hijo primogénito. Génesis 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Básicamente, la manera como esta primogenitura fue entregada, no sé si recordamos que en los días anteriores hemos dicho que uno de los beneficios o de las bendiciones de ser hijo primogénito era que el hijo primogénito tenía la jefatura de la familia, pero también el hijo primogénito heredaba una doble porción de la herencia de su padre. Era una de las bendiciones. Aquí vemos entonces que Jacob le entrega a su hijo José una doble porción de la tierra prometida. ¿Sí? Estamos bien, ¿cierto? Se entiende. José tenía dos hijos, su hijo Manasés y su hijo Efraín. Y Jacob dijo: yo los voy a tomar como si estos dos hijos fueran míos. Y cada uno de estos hijos, Manasés y Efraín, tendrán cada uno de ellos una porción, un territorio dentro de la tierra prometida. ¿Qué es lo que está haciendo Jacob? Está haciendo heredar a su hijo primogénito, José. No era el primogénito por haber nacido primero, sino primogénito por elección, ¿cierto? Jacob le está dando a su hijo primogénito José que en la tierra prometida él tendrá dos porciones de herencia, porque cada uno de sus hijos
iba a tener un territorio. Más adelante, cuando los israelitas entran a la tierra de Canaán y Josué reparte la tierra prometida, José no recibe un solo territorio, sino que se le da un territorio a Manasés y se le da un territorio a Efraín, ¿cierto? Y de esa manera, o por lo menos es una de las maneras en que vemos esa bendición de la primogenitura manifestada en esta designación que Jacob está haciendo de su hijo José. Ahora bien, en la Biblia, entre los primeros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, la promesa no tenía que ver solamente con una tierra que los herederos iban a recibir, sino que también había una bendición especial de un descendiente que traería bendición a todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Hemos leído eso en varias oportunidades. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a ver que al hacer esta división que Jacob está haciendo al bendecir a su hijo José, no solamente José va a recibir esta herencia de la primogenitura, sino que otro de sus hijos, llamado Judá, es el hijo que va a recibir la bendición de que a través de su simiente vendrá esa descendencia especial prometida que va a traer una bendición para todas las naciones de la tierra. ¿Estamos bien hasta ahí? Yo sé que estoy diciendo muchas cosas, pero quiero estar seguro de que estamos entendiendo esta parte, ¿sí? Hay una herencia de la promesa de Dios que incluye varias cosas. Incluye la tierra prometida, incluye una descendencia numerosa, pero en medio de esa promesa hay una promesa especial de un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob que iba a traer salvación para todas las naciones. Aquí Jacob está entregando la primogenitura a José, pero otro de sus hijos, llamado Judá, recibió la promesa de ese linaje especial a través del cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Ahora, eso no solamente está como oculto aquí dentro de la historia que estamos mirando, sino que la palabra de Dios nos lo dice de una manera también explícita, nos aclara este punto. En primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 1, primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 1, nos dice de la siguiente manera: los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Aquí se está dando una genealogía y en el trasfondo está hablando de los hijos de Rubén. Entonces dice los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Sí, aquí nos está haciendo la palabra de Dios la aclaración. Rubén era el primogénito, pero por su pecado, esos derechos de primogenitura se le otorgaron a José, que era el penúltimo hijo de Jacob, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, el príncipe de ellos, pero el derecho de primogenitura fue de José. Sí, aquí está la explicación sin tantos rodeos, ¿verdad? Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, el príncipe de ellos. La palabra de Dios dice que el principado estaría sobre la tribu de Judá, porque de esa tribu vendría el que sería príncipe sobre todo, pero el Mesías, pero el derecho de primogenitura fue dado a José. Y por la primogenitura, José fue reconocido como patriarca entre sus hermanos. Y la última cosa que nos confirma el hecho de que José es también el patriarca que estaba como bajo la jefatura de la familia, la encontramos ya al final en Génesis capítulo 50, versículos 18 al 21. Génesis capítulo 50, versículos 18 al 21. Ya allí en ese capítulo se cumplen los sueños de José cuando él vio que sus hermanos se inclinaban delante de él. Dice Génesis 50, 18:
Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José. Ahora, José no los trató como siervos, José los trató como sus hermanos. Pero ellos, por algunas circunstancias que ya vamos a relatar hace un momento, asumen como esta posición de verse como siervos de José. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Así que José, sus hermanos se postran ante él, se reconocen como siervos de José, y José fue quien los sustentó tanto a ellos como a sus hijos en la tierra de Egipto. Así que todos estos hechos nos confirman este lugar que José ocupa como patriarca. Habiendo dicho esto, necesitamos hacer un breve resumen de la vida de José, como para entender un poco mejor algunas de estas cosas que son mencionadas aquí y para que podamos tener el contexto bíblico más completo. Toda la historia de José, y voy a pedirles que hagamos lo mismo que con Jacob, que en casa nosotros podamos leer estos capítulos para que podamos estar empapados de la historia completa. Yo voy a tomar algunas partes para enfocar el estudio, pero no es la visión completa de la historia. Esa visión la adquirimos al leer y al meditar en la palabra de Dios. Así que quiero animarlos que por favor tomemos en serio esta recomendación y leamos la historia completa para que la palabra de Dios edifique nuestras vidas por medio de todo lo que esta historia tiene para enseñarnos. La historia la encontramos desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 del libro de Génesis. Pero bien, viniendo al resumen de la vida de José. Lo primero que debemos decir, ya he mencionado, José es el hijo número 11 de Jacob, el hijo varón número 11 de Jacob. El último hijo varón de Jacob se llamaba Benjamín, que era el menor de todos sus hermanos. La relación de José con sus hermanos no fue una muy buena relación. La Biblia nos dice que estos hermanos aborrecían a José con todas sus fuerzas. Y algunas cosas que José hizo en el desarrollo de la historia los hicieron a ellos aborrecer a José aún más. Una de las razones por las que ellos aborrecían a José era porque estos hermanos tenían muy mala fama, tenían un comportamiento, la Biblia nos describe algunos de sus hechos y algunas de sus actitudes eran muy vergonzosas. Y nos dice la palabra que José informaba a su padre acerca de la mala fama que estos hijos tenían. Así que veían a José como una especie de soplón, ¿verdad?, que los acusaba delante de su padre. Pero también encontramos en Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4, que Jacob o Israel, Jacob significa el suplantador, ¿verdad? Israel significa el que lucha con Dios. Fue el nuevo nombre que Dios le dio. Y dice el versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora bien, Jacob también tenía gran parte de responsabilidad en esto, ¿cierto? Por ese trato preferencial que estaba dando a su hijo José. Uno puede entender que los hijos pequeños son los consentidos de los padres, ¿cierto? Creo que todos podemos entender eso de alguna manera. Pero los hijos deben ver siempre un trato justo y equilibrado entre todos ellos. No se puede tratar a un hijo con preferencia sobre los otros porque eso va a dañar el corazón de los hijos. Hacer a los hijos competir por el afecto de un padre es una de las peores cosas que podemos hacerle a nuestros hijos. Así que padres, tenemos que ser equilibrados y justos. Y si usted tiene una preferencia allí, guárdesela bien profundo en el corazón y no la demuestre, ¿verdad? Porque
podemos hacer daño a nuestros hijos mediante esas preferencias. Entonces, Israel amaba a José más que todos sus hermanos, e incluso dice la palabra que le hizo una túnica especial de colores que también, con toda seguridad, había generado mucho malestar en el corazón de sus hermanos. ¿Por qué lo trata así? ¿Por qué lo prefiere a él? Y lo habrían llamado con muchos términos despectivos. Y además de eso, después de escuchar los sueños de Jacob, nos dice la palabra de Dios que ellos lo aborrecían aún más de lo que le aborrecían antes. Siguiendo con el relato, nos dice la palabra del Señor que en una ocasión Jacob envió a su hijo José. José en ese entonces era de edad de 17 años y Jacob lo envió a buscar a sus hermanos que estaban pastoreando las ovejas en un lugar retirado de donde ellos tenían su campamento. Jacob envía a José, le dice: hijo, vaya, infórmeme de cómo están sus hermanos, infórmeme de cómo están los rebaños, vaya, búsquelos donde estén y luego regresas y me das toda esa información. Pero cuando los hermanos de José lo vieron venir a lo lejos, a la distancia, además portando su bonita y reluciente túnica de colores, estos hermanos conspiraron entre ellos y se dijeron unos a otros: he aquí viene el soñador, ¿cierto? Por supuesto, esta expresión la dicen con enojo, con sarcasmo, viene ese soñador, ¿verdad? Dice la palabra entonces que ellos planearon matarlo. Hablaron entre ellos y dijeron: cuando llegue vamos a matarlo y vamos a enviar a nuestro padre la túnica de colores llena de sangre para que nuestro padre piense que fue un accidente, que fue una bestia la que lo encontró en el camino y se lo comió. Mientras estos hombres estaban planeando esto, entre ellos, Rubén, el hermano mayor, se interpuso e impidió que lo mataran. No lo hizo de una manera directa, porque entonces también se hubiesen desquitado con él. Pero Rubén dijo: es nuestro hermano, no le hagamos esto, más bien metámoslo en una cisterna como una especie de castigo. Pero Rubén estaba intentando en realidad salvarle la vida a José. No quería que sus hermanos lo mataran. Imagínense eso, de lo que eran capaces estos hombres. De hecho, si nosotros miramos otras instancias del relato bíblico, dos de estos hijos de Jacob, Simeón y Leví, habían entrado a una ciudad para tomar venganza y habían matado a todos los varones de esa ciudad para vengar un daño que le habían hecho a su hermana. Eran hombres violentos y sanguinarios. Así que cuando ellos estaban diciendo: esperemos a que llegue, lo atrapamos y lo matamos, estos hombres estaban hablando muy en serio. Así que Rubén, insisto, impidió que lo mataran y lo colocaron en una cisterna, un pozo que no tenía agua, y ahí lanzaron a José. Al final, estos hombres decidieron venderlo como un esclavo a unos mercaderes que iban pasando por allí con diferentes productos. Vendieron a José como esclavo y dice la palabra del Señor que lo vendieron por 20 piezas de plata. Leamos algunos versículos aquí. Capítulo 37, versículos 18 al 21, que nos dicen: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no le matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y posteriormente en el versículo 36 nos dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces estos madianitas eran
una caravana de mercaderes que iban vendiendo, comprando productos, compraron a José como esclavo a cambio de estas 20 piezas de plata, y en su camino llegaron a Egipto, y en Egipto vendieron a José ante Potifar, que según lo que nos dice el relato, era el capitán de la guardia del faraón, o sea, el jefe de los soldados que estaban encargados de proteger al faraón. A pesar de todas estas cosas que estamos describiendo, la Biblia nos dice que Dios estaba con José. Dios estaba con José. Y esta frase es una frase muy especial, mis hermanos, porque todas estas cosas que José está viviendo, en alguna manera no son cosas que han sido provocadas por el mismo José. Son cosas o circunstancias que José está viviendo por el enojo de sus hermanos, podríamos incluso decir por la mala administración del cariño que Jacob daba a sus hijos, por la envidia de sus hermanos, también dice aquí la palabra del Señor. Pero aunque ninguna de estas cosas eran, voy a decirlo así entre comillas, porque ningún ser humano es merecedor de la gracia y el favor de Dios, pero aunque José no había hecho para experimentar estas aflicciones y sufrimientos, en todo caso podemos ver que la gracia, la misericordia y la bondad de Dios estaban con José a lo largo de estas dificultades y experiencias que él estaba enfrentando. Allí, estando en Egipto como esclavo de Potifar, la palabra de Dios nos enseña que Dios le dio a José mucha sabiduría, tanta sabiduría que José fue capaz de administrar todas las pertenencias y posesiones de Potifar, a tal punto que se ganó la confianza de este hombre, tanto así que dice la palabra que Potifar no se preocupaba de absolutamente nada de su casa, porque sabía que José estaba a cargo de todas estas cosas. Vamos a leer Génesis capítulo 39, los versículos del 1 al 6, donde se nos muestra cómo José era un excelente administrador, Dios estaba con él y le había dado la sabiduría para hacerlo, y halló gracia ante los ojos de Potifar. Dice así la palabra del Señor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces, mis hermanos, podemos ver aquí, insisto, la confianza que este hombre tuvo en José a tal punto que dice la palabra, no se preocupaba de absolutamente nada. Este hombre llegaba a su casa, se comía lo que sea que comiera, que debía ser algo especial, banquetes, porque era un hombre con recursos, y iba a sus labores y estaba completamente tranquilo porque José estaba a cargo de todo lo que le pertenecía a Potifar. Y José muestra en todo este relato y todo este desarrollo un carácter íntegro y honesto en toda la administración que José hacía. Por eso se había ganado la confianza de Potifar. Pero no todo estuvo bien, ¿cierto? En esta nueva etapa en la vida de José. La palabra también nos enseña que la mujer de Potifar puso sus ojos en José. Y al poner sus ojos en José, nos dice también la palabra que un día, mientras José estaba cumpliendo con sus deberes en casa, esta mujer lo agarró de su ropa y le dijo,
duerme conmigo. La palabra de Dios muestra esta misma frase en 2 o 3 ocasiones dentro del relato del capítulo 39. Dice la palabra del Señor que esta mujer insistía constantemente a José diciéndole, duerme conmigo. Y José, por supuesto, respondía diciendo que eso estaba mal y que no era la voluntad perfecta del Señor. José muestra en una ocasión, a través de estas palabras, su temor hacia Dios, pero también su respeto hacia Potifar. Él dice, ¿cómo podría yo hacer este gran mal a mi amo Potifar? Porque Potifar, en medio de todo, había tratado con amabilidad a José, lo había puesto como el cuidador de todas sus cosas. Y José piensa, yo estoy a cargo de todas las cosas de mi amo Potifar, pero tú eres su esposa y le ha sido reservada para él. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer este gran mal a mi amo accediendo a las cosas que tú me estás diciendo? Pero también, no solamente que José pensaba en su amo, que lo respetaba y lo honró, sino que también nos dice la palabra, él pensó, ¿cómo voy a hacer yo este gran mal en contra del Señor? Ahí podemos ver el gran mandamiento y el segundo gran mandamiento, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo voy a pecar yo contra mi Dios? Pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo voy a hacer yo este gran mal contra mi amo Potifar? Así que esta mujer seguía insistiendo. José se rehusó a acceder a estas cosas y finalmente, como decía también hace un momento, mientras José cumplía con sus deberes un día en casa, esta mujer lo agarró por la ropa, le dijo, duerme conmigo, y José dejó en sus manos la ropa que había alcanzado a tomar esta mujer y salió corriendo, huyó. Esto nos deja, especialmente a los varones, ¿cierto? A las damas también, pero especialmente a los varones, la enseñanza de que nosotros no debemos jugar con el pecado, ¿cierto? ¿Podrá alguna persona poner fuego en su seno, en su pecho, sin que sus ropas se quemen, ardan? De la misma manera, hay ocasiones en que ante la tentación, lo que nosotros debemos hacer muchas veces no es el momento para, Señor, por favor, líbrame de esta tentación. Imagínense ustedes a José ahí en medio de ese acoso laboral del que estaba siendo objeto, y mientras esta señora lo coge y lo agarra y le insiste, diciendo, Señor, por favor, líbrame de esta hora de la prueba. No. En ese momento José dijo, patitas, ¿para qué te tengo? Y salió a correr lo más rápido que pudo. Dice la palabra que nosotros debemos huir de la tentación, ¿verdad? Entonces, hay momentos para orar, pero hay momentos también para separarnos, alejarnos con diligencia de aquellas cosas que pueden ser una tentación para nuestras vidas. Bien, finalmente, esta mujer, herida por el rechazo de José, decidió acusarlo falsamente con sus siervos y con su esposo. Esta mujer tomó las ropas de José, se puso a llorar a gritos, llamó a los siervos que habían en su casa y les dijo, este esclavo hebreo ha venido y ha intentado abusar de mí. Y posteriormente, cuando su marido llegó, esta mujer le relató las mismas cosas y le dijo, este esclavo ha venido para deshonrarme en mi propia casa. Y dice la palabra del Señor que cuando Potifar escuchó el relato de su mujer, se enojó terriblemente. La palabra utiliza la expresión, se encendió en ira contra José. Se enojó terriblemente y decidió mandar a José a la cárcel. Vamos a leer algunos versículos acerca de esto. Génesis capítulo 39, versículo 10, dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y el versículos 19 al 20 que nos dicen, al cabo de 3 días
perdón, 19 al 20, sí. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Bien, pero nos dice la palabra del Señor, nuevamente una experiencia difícil para José. Nos dice la palabra del Señor, pero Dios estaba con José. Y eso es lo más importante de todo, mis hermanos. Eso es lo más importante de todos. José, acusado falsamente allí, su amo creyó a su mujer, ¿cierto? Decidió mandarlo a la cárcel. José está experimentando una situación injusta en este momento, pero Dios estaba con José. Pare de contar, ¿cierto? No importa la circunstancia. Dios estaba con José. Si pudiéramos resumir hasta este momento las experiencias difíciles de José, podríamos decir, en primer lugar, aborrecido por sus hermanos, tanto que deseaban matarlo. Vendido como esclavo a Potifar, acosado en casa de Potifar y ahora encarcelado injustamente por causa de esta mujer arpía y mentirosa que lo estaba acosando a José. Bien, sin embargo, mis hermanos, en medio de la prisión, nuevamente la gracia de Dios se manifiesta en la vida de José, en el hecho de que Dios coloca a José como hombre de confianza del carcelero, del jefe de los carceleros. Dice en los versículos del 21 al 23, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José, fíjense nuevamente, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué bendición, mis hermanos. Qué hermosa la bendición de Dios sobre aquellos que le temen y esperan en su misericordia. Entre todos los patriarcas, creo yo que la vida de José es una de las vidas más refrescantes que encontramos en este relato. Uno lee las vidas de los patriarcas y piensa, a veces nos impresionamos mucho, ¿cierto? A veces nos sorprendemos de cosas que vemos en la vida de los patriarcas. Y uno piensa, pero ¿no habrá como uno que saque la cara por estos hombres? Bueno, José es quien saca la cara por todos ellos. Porque en el caso de José, nosotros no vemos que en ninguna parte del relato de toda su historia, José es acusado de algo vergonzoso e indigno, sino todo lo contrario. Vamos a ver que José es mostrado como un hombre íntegro que obviamente estaba bajo la bendición, el favor de Dios, y que además era un excelente administrador, porque Dios había puesto su espíritu sobre José. Entonces, mis hermanos, esto nos muestra algunas enseñanzas que yo creo podemos suspender por un momentico el relato para tomar algunas enseñanzas que creo son importantes para nuestra vida. Mis hermanos, incluso los hombres y mujeres que temen al Señor van a pasar por circunstancias difíciles en su vida. No solamente pasamos por circunstancias difíciles como consecuencia de nuestras malas acciones o decisiones pecaminosas que tomamos. Eso vemos que ha pasado en la Biblia en diversas ocasiones. Sino que también podemos experimentar padecimientos o aflicciones en nuestra vida, insisto, no como parte de una consecuencia por nuestro pecado, sino como parte del plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Todavía puedo estar pasando por momentos difíciles y no necesariamente es porque Dios me está disciplinando en sentido de castigo
por algo malo que yo haya hecho durante mi vida, sino que a través de los padecimientos, a través de las dificultades que experimentamos, Dios trabaja en nuestras vidas para cumplir el perfecto plan que Él tiene para nosotros. En el caso de José, la palabra nos enseña que el plan de Dios era que finalmente José llegara a una posición de honor donde Dios quería ponerle, para que a través de eso su familia no pereciera en una hambruna que llegaría sobre la tierra. Así que todos estos padecimientos que José está experimentando son parte del plan de Dios. José no está ahí por casualidad. José no está ahí porque a Dios se le salió de las manos. Dios quería cuidar a José, quería tenerlo como dentro de una vitrina, bien protegido, y de repente empezaron a pasar todas estas cosas y José empezó a experimentar dificultades. Y Dios se pone la mano en la frente y dice: ¿qué pasó aquí? Se me salió de las manos. De ninguna manera. Cada una de las experiencias por las que José tuvo que pasar estaban dentro del perfecto plan de Dios, tanto para la vida de José como para salvar a su familia de la muerte. Así que, mis hermanos, si quizás nosotros estamos pasando por alguna dificultad en nuestra vida, valdría la pena en todo caso que nosotros evaluáramos nuestro corazón y nuestro caminar delante del Señor. Y nos preguntáramos: ¿es esto una consecuencia de mis acciones? Y que esa reflexión, a través de ella, el Espíritu Santo nos guíe a enmendar el rumbo de nuestra vida, para que nuestra vida pueda honrar a Dios y podamos apartarnos de aquello que nos está produciendo ese daño o ese efecto tanto a nosotros como a las personas cercanas. Pero si al reflexionar de esa manera encontramos que lo que estamos viviendo es más bien una prueba de Dios, o es parte de la obra que ese alfarero perfecto está haciendo en nosotros para moldearnos y para dirigir nuestras vidas hacia su plan perfecto para nosotros, entonces demos gracias a Dios, no nos entristezcamos, no nos afanemos, no desesperemos, no desmayemos, sino más bien reconozcamos que Dios está con nosotros y que Dios, su gracia, su misericordia, su favor, nos van a llevar al punto en el que en algún momento ese plan de Dios se va a hacer manifiesto en nuestras vidas. Porque los sufrimientos y los padecimientos de los hijos de Dios no son para siempre. Todas esas cosas van a tener un fin. En algún momento esos padecimientos van a terminar. Y cuando esas cosas pasen, Dios por su gracia nos permitirá a nosotros ver cuál era su propósito en nuestras vidas a través de esos sufrimientos que nos ha permitido experimentar. Así que, mis hermanos, suframos, ¿sí? Si es la voluntad del Señor, pero no como malhechores, sino como hijos obedientes al Señor. Eso lo dice el apóstol Pablo más adelante, ¿verdad? Si sufrimos por la causa de Cristo, somos bienaventurados. Si sufrimos como malhechores, entonces, bueno, Dios en todo caso puede redireccionar el rumbo de nuestra vida, porque nuestro Dios es experto en eso. Y ya lo hemos visto a través de las distintas historias de los patriarcas. Dios puede tomar lo malo que nosotros hacemos, no deja de ser malo, ¿cierto? Pero Dios puede tomar nuestras malas decisiones y Dios puede reencauzar el camino para que al final cada uno de nosotros cumplamos el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Pero eso no significa que vamos a estar metiendo la cabeza donde no debemos y tropezando vez tras vez sin aprender las lecciones que Dios ha querido enseñarnos a cada uno de nosotros. Pero podemos tener la seguridad, la confianza, que incluso si fracasamos, si tropezamos, si torcemos el camino, tenemos un Dios fiel para enderezar ese camino al costo que sea, al precio que sea. Dios lo va a hacer. Dice uno de los salmos: no seamos tercos como el mulo sin entendimiento, al cual hay que amarrarlo, ¿cierto? Y atarlo, porque si no, no se acerca a ti, dice el Salmo. Pero también en medio de esa advertencia tenemos la promesa de Dios que dice: yo te haré entender, yo te guiaré, yo enderezaré tu camino. Pero si no quiero,
Dios dice, yo enderezaré tu camino. Pero si soy rebelde y pataleo, yo enderezaré tu camino. Porque nuestro Dios es un Dios fiel, fiel a sus promesas. Así que, mis hermanos, volviendo al relato de José. José sufrió, pero sufrió por el plan de Dios para su vida. Y José estuvo bajo la compañía y el cuidado de Dios durante cada etapa de su adversidad, de sus aflicciones, de su sufrimiento. Dios estuvo con José y le dio gracia. La manera como finalmente estos padecimientos de José concluyen fue cuando Dios sacó a José de la cárcel y lo hizo a través de una decisión que tomó el faraón, el rey de Egipto. Más o menos la situación va de la siguiente manera. José estaba en la cárcel atendiendo sus deberes. 2 funcionarios del faraón fueron encarcelados. Y estos 2 funcionarios son mencionados en la palabra como el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Eran 2 oficiales del faraón que le desagradaron por algunas circunstancias y faraón decidió enviarlos a la cárcel. Y José estaba encargado de atender a estos hombres. Cada uno de estos hombres tuvo un sueño y José les interpretó el sueño que habían tenido. La interpretación de los 2 sueños de estos hombres eran que uno de ellos iba a ser restaurado a su cargo en la corte del faraón, el jefe de los coperos iba a ser restaurado a su función, pero el jefe de los panaderos iba a perder la cabeza, es decir, iba a ser ejecutado. Luego de que José interpretara estos sueños, sucedió de la manera como José había dicho, porque claro, Dios le había dado a José la sabiduría para que él pudiera interpretar estos sueños. El jefe de los coperos entonces fue restaurado a su función. José le pidió al jefe de los coperos, cuando tú regreses a tu cargo, conforme a lo que te he dicho, por favor acuérdate de mí y háblale al faraón de mí. Pero este hombre fue restaurado a su cargo y se olvidó de José, ¿cierto? ¿José? ¿Cuál José? 2 años pasaron desde que este hombre fue restaurado a su cargo hasta que finalmente José fue sacado de la prisión. Y la manera como esto sucedió fue que el faraón también tuvo 2 sueños. El faraón soñó que, bueno, estoy resumiéndolo bastante, por eso digo, ustedes tienen que leer los textos. El faraón soñó con unas vacas gordas y unas vacas flacas. Las vacas gordas significaban que habría 7 años de gran abundancia en Egipto. Las vacas flacas significaban que habrían 7 años de hambruna, de escasez. Luego tuvo un sueño similar que básicamente significaba lo mismo. Y el hecho de que haya tenido el sueño 2 veces significaba que Dios estaba reafirmando que esto iba a suceder pronto. Así que el jefe de los coperos se acordó de José en ese momento, le habló acerca de él al faraón, le dijo, allá en la cárcel hay un hombre que cuando yo estaba en prisión me interpretó el sueño y el sueño resultó tal como este hombre me había interpretado. Así que faraón lo hizo sacar de la cárcel, le compartió sus sueños y José los interpretó con gran sabiduría y de una manera muy acertada. Y faraón, al escuchar las palabras de José, vio que había tanta sabiduría en José, que esta sabiduría no venía de los hombres, sino venía de Dios. Así que faraón tomó la mejor decisión. Dijo, voy a convertir a José en mi mano derecha. ¿Y qué hizo faraón? Nuevamente puso a José a cargo de todo lo que estaba bajo el mandato de faraón. Y sucede lo mismo que con Potifar. Faraón no se preocupaba de absolutamente nada porque José estaba a cargo. Un principio bíblico que encontramos. Dice la palabra que aquel que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Dios le dio a José la administración de los bienes de Potifar. José recibió la administración de los bienes de la cárcel. Y ahora José había sido nombrado por Faraón el administrador de todo Egipto, de toda una nación, la mano derecha de Faraón.
Dice Génesis capítulo 41, versículos 37 en adelante, 37 hasta el 45. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Este es uno de los versículos que tenemos que memorizar del plan de lectura, ¿cierto? Ya lo memorizamos, ¿verdad? Los que no lo han hecho, por favor, entren al plan de lectura y participen con nosotros y memorizan también los versículos que tenemos allí. Entonces Faraón le dijo a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, un nombre egipcio, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Un pequeño paréntesis aquí que nos ayuda a conectar esta historia con la gran historia de la salvación. Y es que nosotros podemos ver en la historia de José algunos ecos o similitudes con la historia de nuestro Salvador, ¿verdad? Aquel que fue aborrecido por sus hermanos, por su pueblo, aquel que fue vendido, aquel varón de aflicciones, de dolores, pero aquel con el cual Dios estuvo todo el tiempo. Dios estuvo con nuestro Salvador, ¿verdad? Y finalmente aquel que ha sido sentado a la diestra de Dios sobre todo pueblo y reino y nación. Y aquel a quien Dios le ha confiado todas las cosas. Todo el universo, toda la creación se administra por la palabra de Jesús, quien es el Señor de los cielos y de la tierra. Y toda rodilla se doblará ante Él. Cierro el paréntesis. Después vamos a seguir ampliando un poquito más este tipo de cosas. Pero aquí José es una muestra de cómo Dios provee un hombre para preservar la vida de su pueblo y un hombre que señorea sobre la nación de Egipto. Así Jesús señoreará sobre todas las cosas y es el sustentador de todos aquellos que creen y confían en su nombre. Bien. Terminamos, o vamos cerrando, bueno, permítanme un segundo. Ok. La interpretación de José de estas cosas que hemos mencionado. Vamos a ampliar un poquito más este reencuentro de José con sus hermanos el próximo domingo, pero no quisiera terminar esta enseñanza sin que nosotros consideráramos la interpretación propia de José de lo que él había vivido. Porque pues nosotros estamos dando la aplicación a la luz de lo que encontramos en la palabra, pero mientras José estaba experimentando todas estas cosas, ¿qué pensaba José? ¿Qué pensaba este hombre? Dios me ha abandonado, Dios se olvidó de mí, Dios no, esto no tiene sentido, o esto es injusto. Podría ser lo que estuviese en la mente de José. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios nos damos cuenta de que José es un hombre de fe. Dice de la siguiente manera, Génesis 45, versículos 5 al 8. José ya está hablando con sus hermanos, después de un reencuentro 13 años después, y
perdón, 13 años después no, después de su reencuentro con ellos, y José hablando con sus hermanos dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué palabras, mis hermanos, las de este hombre? Un hombre de fe. Debería ser también la respuesta que cada uno de nosotros demos cuando enfrentamos situaciones así. No más dudar, mis hermanos, de nuestro Dios. Yo sé que como seres humanos somos débiles y cuando estamos pasando por tiempos difíciles es natural que nos sintamos cansados o agobiados. En realidad yo no puedo juzgar a nadie por eso, porque si soy honesto también en mi propia vida, cuando he pasado por tiempos difíciles, también he sentido las luchas y las cargas que eso representa. Cargas mentales, emocionales, espirituales, físicas inclusive, porque a veces en tiempos de situaciones difíciles hasta se siente uno estresado, ¿verdad? Y el cuerpo también siente el peso de las dificultades que estamos viviendo. Así que no lo digo desde una posición de el hombre que siempre confía en Dios, ¿verdad? Pero la palabra del Señor sí nos está enseñando a través de esta experiencia de José a tener esa misma actitud que él. A ver que cada circunstancia de nuestra vida está dentro de la voluntad de nuestro Dios. A ver que cuando nos pasan cosas malas, Dios sigue estando en control de esa situación. A ver que, insisto, como lo decía hace un momento, Dios tiene un plan. Puede que yo no sepa cuál es ese plan. Puede que me resulte muy difícil entenderlo. Y especialmente cuando no veo a corto plazo la solución. Pero mis hermanos, nosotros podemos decir que aquí donde estamos en este momento es porque Dios nos ha traído hasta aquí. Eso lo podemos decir con plena certeza en nuestro corazón. Dios tiene el control de nuestras vidas, mis hermanos. Y quizá ese sufrimiento que nosotros estamos viviendo, que quizá no podemos entender plenamente en este momento, un día Dios lo utilizará para nuestra propia bendición, pero también para la bendición de aquellos que están a nuestro alrededor. Eso fue lo que Dios hizo con José. Él experimentó una gran bendición cuando Dios quitó su aflicción. Pero también José puede decir: Dios me trajo aquí para preservar la vida a mi pueblo. O sea que toda la familia de Jacob, sus hermanos, los hijos de Jacob, los nietos de Jacob, experimentaron bendición por medio del sufrimiento que José tuvo que experimentar. Y yo no sé si lo vemos así, que esos sufrimientos Dios puede traer, mis hermanos, una gran bendición por medio de nuestros sufrimientos y padecimientos. Así que abracemos esos sufrimientos, no porque somos masoquistas, no porque nos encanta sufrir, a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, ojalá y no tuviésemos que hacerlo, pero cuando Dios por su perfecta voluntad trae sufrimientos y padecimientos a nuestra vida, abracémoslos, mis hermanos, abracémoslos porque vienen de parte de nuestro Dios y son para nuestra bendición y la bendición de las personas que nos rodean. No sabemos cómo, no entendemos cómo, pero téngalo por seguro. Si usted es un hijo de Dios, si ha puesto su confianza en Jesucristo, si usted ama a Dios con todo su corazón, dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero no entiendo, no necesitamos entender, mis hermanos. Necesitamos confiar en aquel Dios que es fiel, que nos ama y que es todopoderoso. En ese Dios podemos confiar con todas las fuerzas de nuestro corazón. Mis hermanos,
termino con el siguiente resumen. Finalizo con los siguientes puntos para concluir. Primero, Dios siempre tiene un plan. Confiemos en Él. No nos preocupemos. Dios tiene un plan. Recordemos que los padecimientos cumplen una función como parte de la preparación que Dios quiere hacer en nosotros para cumplir sus perfectos propósitos. Los padecimientos cumplen una función. Entonces, no menospreciemos la disciplina del Señor. Recordemos que disciplina no es solamente castigo, es preparación, es entrenamiento, es formación. Cuando Dios nos disciplina, simplemente Dios está formando nuestro carácter para que nosotros cumplamos su perfecta voluntad en nuestras vidas. Está moldeándonos como el alfarero moldea el barro. Tengamos por seguro, quizá en este momento preciso no estamos experimentando padecimientos, pero tengamos por seguro que los padecimientos vendrán. ¿Sí? Tengámoslo por seguro. Pastor, pero usted me está echando la sal. No, solamente estoy predicando la palabra de Dios, ¿cierto? Y ya hemos visto que los padecimientos a los que aman a Dios les ayudan para bien. Entonces, mis hermanos, todos, absolutamente todos los creyentes, vamos a experimentar padecimientos en nuestra vida. Padecimientos como consecuencia de nuestras malas decisiones, ojalá y no, pero si no es así, en todo caso, como hijos amados, vamos a experimentar padecimientos. Recordemos que Dios dijo que ni siquiera su propio Hijo fue excluido de los padecimientos. Y Jesús nunca hizo absolutamente nada malo. Pero la palabra lo llama el varón de dolores, experimentado en quebranto. Mis hermanos, si Dios sometió a su Hijo a padecimientos, también nos va a someter a nosotros a padecimientos, para formar en nuestros corazones una fe más preciosa que el oro. Y lo más importante de la vida no son las cosas que vivamos día tras día, sino que podamos nosotros también saber con plena certeza que así como con José, Dios está con nosotros. Que ojalá y se pueda decir, y Jehová estaba con Norma, estaba con José, nuestro hermano José, estaba con Claudia, estaba con Alejandro, estaba con Jairo. No importa lo que estemos pasando, Jehová está con cada uno de nosotros.